gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa conjunto entre el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y Canal 28, Televisión Inteligente. Estamos aquí en Diálogos Judiciales platicando con usted, agradeciéndole de nueva cuenta su presencia y platicando sobre temas de derecho democrático, temas sobre participación ciudadana. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y contestar algunas preguntas que nos estamos viendo como sociedad, como ¿por qué tenemos partidos políticos? ¿Para qué tenemos los partidos políticos? ¿Para qué sirven? ¿Con qué se comen? Etcétera, etcétera. Y para ello hemos invitado a un amigo de Diálogos Judiciales, al doctor Bruno Carrillo Medina, quien es profesor de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos, Bruno. Al contrario, gracias por la invitación, Mauro. No, bueno, y le voy a decir que Bruno fue mi maestro en la maestría, me puso un 7, así que todavía estoy enojado con él. Pero Fui un mal profesor tuyo. No, pero fue ese tema de la cuestión de las elecciones, la cuestión de los temas políticos, son temas que abordamos en nuestra familia, abordamos con nuestros amigos. Y bueno, también es una preocupación constante de los ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León, ¿no? Claro. Y este tema, Bruno, que gracias por acompañarnos para hablar de ello, es porque muchas veces nos preguntamos por qué tenemos partidos políticos. Ahorita hay como una especie de, así como que de enojo ciudadano con los partidos políticos en general, pero no entendemos muy bien por qué existen los partidos políticos. Si nos puedes aclarar un poquito, hacernos un poquito de remembranza, ¿qué es un partido político y por qué tenemos un sistema de partidos? Sí, gracias por la invitación de nueva cuenta y evidentemente para hablar de partidos políticos primero hay que contextualizar dentro de un modelo de Estado democrático, ¿no? Sin duda la historia de los estados modernos pues han visto un poco el transcurso de gobiernos autoritarios en los cuales la posibilidad de tener representación política auténtica y genuina de la ciudadanía, del pueblo, pues era prácticamente imposible, ¿no? Entonces la vista de los partidos políticos pues surge como un contexto de un ejercicio de un derecho, como es evidentemente el de la libertad de asociación, cuando existe la necesidad de intentar obtener cargos públicos de poder, pues la ciudadanía tiene la necesidad y para ello la posibilidad de agruparse para aspectos políticos, y el vehículo institucional por excelencia son los partidos políticos. Los partidos políticos, pues bueno, podríamos decir que se conocen como instituciones políticas que de alguna manera buscan primero aglutinar eventualmente intereses de la sociedad, que proyecten de alguna manera visiones de cómo se debe de gobernar y en función a ello la forma en la cual se crean los partidos políticos, pues de alguna manera busca afinidades entre los diferentes miembros de una comunidad. Y evidentemente un contexto que surge necesario a esa integración de intereses, pues es ganar elecciones. Claro. Y ganar elecciones para poder tener o obtener poder político y así establecer sus programas de gobierno, ¿no? Claro. Ese es un primer contexto inicial de los partidos políticos y evidentemente tiene una connotación democrática porque hoy en día no se puede pensar en democracias modernas sin la existencia de los partidos políticos. Muchas veces nos preguntamos eso, Bruno, porque los partidos políticos los vemos como uno solo, ¿verdad? Vemos como una estructura que todos los miembros de los partidos políticos son iguales, claro, y demás, pero realmente dentro de los partidos políticos son instituciones muy grandes, son instituciones comúnmente, ¿verdad? Con muchas representaciones, con grupos, claro, con pensamientos distintos incluso, las llamadas idealismos que están ahí, les llaman algunos los tribus, etcétera, de los partidos políticos, pero el partido político en sí es una figura democrática, ¿no? Sí. Lo que mencionas tiene mucho sentido a partir de lo que han dicho algunos estudiosos del tema de los partidos políticos. Se me viene a la mente un autor, Michels, que plantea que los partidos políticos normalmente hacia su interior funcionan de manera autoritaria, que tienen que verse como una unidad para llegar hacia las elecciones, para tratar a partir de la competencia propia de los procesos electorales, ganarlas. Y eso hace de alguna manera que el comportamiento interno hacia los partidos sea normalmente vertical. Y eso de alguna manera... ¿Es lo que se llama disciplina partidista? Sí, hay mucha disciplina partidista, aunque tendríamos que decirlo que a partir de la llegada de esquemas diferentes como lo es la candidatura independiente, la propia cuestión de la paridad de género,
los grupos que normalmente tentaban el poder hacia el interior, pues tienen que abrirse para tener la posibilidad de aglutinar a todos los que dentro, tú lo mencionabas hace unos momentos, esta idea esta cuestión de la ideología, ¿no? Los partidos políticos como vehículos institucionales de intereses normalmente se conforman a partir de visiones similares, ¿no? Entonces sus militantes conforman ese grupo o esa asociación que busca el poder político a partir de visiones de derecha, de izquierda, de centro, como se le pueda plantear, partidos verdes, etcétera, etcétera. Y luego en el contexto de competencia del sistema de partidos se van distinguiendo unos de otros para así tratar de captar la mayor cantidad de votantes. Entonces, eso de alguna manera hace verlos o observarlos como entes de alguna manera autoritarios, ¿no? Sí. Algo podría haber al respecto, pero la idea de tenerlos presentes en el contexto democrático, el propio artículo 41 de la Constitución lo establece así, pues deben de promover la participación en la vida democrática de nuestro país y consecuentemente son el vehículo institucional por excelencia para que la ciudadanía logre primero ser postulado como candidatos a partir de su participación dentro de los partidos políticos y a partir de eso también obtener la posibilidad de ganar un puesto de elección popular, ¿no? Ahora, el partido político, yo lo entiendo, no sé si estoy bien, tú me corregirás al respecto, entiendo que también garantiza un poco el tema de la estructura que se necesita para gobernar, Claro, ¿no? Porque muchas veces los candidatos independientes o partidos que no tienen mucha representación, necesitan cuando ya están en el gobierno una estructura muy firme y de apoyo, ¿no? Sí. Lo vemos, por ejemplo, cuando los gobernadores no tienen la mayoría en el Congreso, por Sí. ejemplo, ¿no? Que se dan en muchas partes del mundo, ¿no? Pero esa estructura también proviene del partido, Claro. partido político, de la ideología, del grupo que lo apoya, Sí. etcétera, ¿no? Sí, hacia el interior los partidos políticos tienen sus órganos de toma de decisiones, en la cual participan los militantes. Ellos, a partir de los mecanismos que establezcan en sus estatutos, tienen la posibilidad de participar y promover internamente, pues podríamos decir planillas que van a tratar luego de acceder hacia los cargos, comités municipales, comités estatales, incluso los comités nacionales, para desde ahí tomar o conducir la vida política del propio partido. Entonces, esa estructura posteriormente luego debe de ser de alguna manera observada en las elecciones para que sirva de vehículo de alguna manera de apoyo hacia los candidatos que van a estar compitiendo en las elecciones. Entonces, eso es algo normal, reciben financiamiento público, que es otra cuestión que a veces es cuestionable, pero que en realidad resulta ser algo, pues por lo menos funcional en la vida democrática de un país. Es necesario, a partir de la tendencia actual en las democracias modernas, de compenetrarse en la ciudadanía para obtener su aceptación, pues tener elementos que permitan esto, ¿no? Vamos a dejar hasta el financiamiento de los partidos Sí, políticos claro. después, porque este tema también es muy interesante porque la gente también se Sí. pregunta eso, ¿por qué Sí. le tiene que dar dinero al partido político? Pero bueno, ¿cómo se forma un partido político? O sea, por ejemplo, ¿qué son los requisitos que se requieren para formar un partido político? Porque esto es un tema interesante también, el tema de que muchas veces hay partidos políticos muy tradicionales, pero han surgido, yo creo que en los últimos, no sé, desde la elección del 32 tal vez, que se creó lo que era el PRD, lo que es ahora el PRD, y no me acuerdo, Frente Cardenista, algo así, ¿no? Sí, 88, y luego después se genera la ruptura entre la Revolución Institucional y un sector de su partido, y después de un poco el cuestionamiento que surge a raíz de lo que todos sabemos, la caída del sistema, ese tipo de cosas, pues lleva a una circunstancia que se llama la protección del sistema de partidos políticos, ¿no? La potencialización que debe de ser de alguna manera a partir de esta perspectiva, pues de alguna manera el propio Estado pues generar mecanismos para que los partidos políticos existan y puedan florecer. Entonces, en efecto, como tú bien dices, surge, y antes, ¿no? Primero en nuestro país habría que contextualizar, pues estaban prohibidos, por ejemplo, los partidos que representaran visiones demasiado de izquierda extrema, ¿no? Como el Partido Comunista. Entonces, esas cuestiones de alguna manera no son aceptables en una democracia moderna, donde la sociedad es plural, ¿no? Donde hay visiones diversas, donde la necesidad... Siempre y cuando no caigan en el ilícito, ¿verdad? Claro, los ilícitos estarían excluidos de toda cuestión de adhesión ideológica, ¿no? Eso es inadmisible. Y en todo caso los partidos tendrán siempre
que a través de sus estatutos y sus documentos, como su plataforma electoral, como pues todos los documentos fundamentales que tienen, cumplir con los principios democráticos, ¿no? Y la forma en la cual se estructuran los partidos políticos deviene principalmente a partir de la visión de la representación política. Hay que aglutinar ciudadanos que luego participen en las asambleas, ya sea distritales, municipales o estatales, o incluso a nivel nacional, dependiendo si es un partido político local, estatal o un partido político nacional, un cierto número de ciudadanos que dependerá del listado nominal. En el momento en que se intenta, normalmente es después de la elección presidencial, la intención de poder conformar un nuevo partido político, ¿no? Y esto ha ido evolucionando conforme el paso del tiempo ha transcurrido. Por ejemplo, yo te diría que ahorita, por ejemplo, instituciones o asociaciones previas a la constitución de un partido político, como los sindicatos, no podrían participar en esa estructuración de un nuevo ente político, ¿no? En el pasado pues ha ocurrido esas circunstancias, pero hoy en día la normatividad electoral ha ido evolucionando de tal manera o de tal suerte que esto ha venido a estabilizarse de cierta forma. Sí, ahora, yo entiendo que, por ejemplo, los partidos políticos aglutinan ideología, aglutinan participación ciudadana, etcétera, asociaciones políticas que se les conoce. De hecho, ha sucedido, tú lo sabrás mejor que yo, en el sentido de que organizaciones extremas, por ejemplo, guerrillas y demás, cuando se han sumado allá, se han dejado las armas y eso se han convertido en partidos políticos, ¿no? Eso pasó creo que en Nicaragua, ya ha pasado en Colombia, ya ha pasado en ciertas partes, ¿no? Es muy común que eso se pueda dar, ¿no? En realidad, los partidos políticos sirven de gran manera para evitar que el cauce se desborde, ¿no? Que la violencia sea como que la alternativa única para las diferentes voces que se escuchen. Y ciertamente, incluso recientemente, bueno, no tan recientemente, pero sí un caso más contemporáneo, pues el partido que fue legalizado en España, Batasuna, que apoyaba a este grupo separatista ETA, ¿no? Entonces, evidentemente cuando, como luego dicen los politólogos, es mejor tener la institución que no tenerla. Y al tenerla se permite de alguna manera que las expresiones puedan ser escuchadas dentro de la regularidad tanto legal como democrática. Y en efecto, surgen como una institución que más allá de las visiones críticas que puedan tenerse, son fundamentales para que la ciudadanía pueda expresarse de manera asociativa, ¿no? Claro. Evidentemente el candidato independiente pues tiene una circunstancia y es loable que exista en las normas, pero el partido político como un mecanismo que aglutina voluntades, pues creo que resulta ser un elemento necesario en las democracias. Muy bien. Vamos a hacer un corte, si me lo permite, claro, Bruno. sí. Estamos comentando sobre los partidos políticos, por qué existen, cuál es su función, y bueno, podemos estar de acuerdo o no en estas organizaciones, pero creo que nos ha dejado muy claro el doctor Bruno que realmente son organizaciones funcionales y que tienen una gran repercusión en el ámbito político. Vamos a seguir hablando sobre ello en Diálogos Judiciales. Les recuerdo, como siempre, la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, www.pjnl.gov.mx, para que vea ahí todo el material que tenemos, incluso mucho material que usted puede acceder y que le puede ser útil para tomar decisiones en su vida diaria. Volvemos un instante con ustedes. Con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de los partidos políticos, qué son, para qué sirven, cómo se comen, etcétera, etcétera, y cómo se creen también, o sea, cómo se cocinan los partidos políticos, con el doctor Bruno Carrillo Medina. Él es profesor de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Estatal Electoral, con una amplia experiencia en esos temas electorales. Anteriormente en el Centro Corte, Bruno, empezaste a abordar un poco el tema del financiamiento de los partidos políticos, algo que también hemos visto que la ciudadanía pues se manifiesta muchas veces en contra, yo creo que más por los resultados que ve en la vida diaria o algunos excesos que muchas veces se provocan por parte de la llamada clase política, que al final de cuentas todos somos clase política, pero
considero que el financiamiento tiene un propósito, ¿no? Una finalidad. ¿Cuál es el propósito y la finalidad que se busca a tu ver, a tu leer y saber entender, como dicen de los peritos, para que los partidos políticos reciban dinero del Estado? Sí, bien, otra vez contextualizando, pues evidentemente la institucionalidad partidista va engarzada con la idea de participación ciudadana, con la idea de representación política. Entonces, para poder entender el financiamiento público, hay que también, pues de alguna manera, tener bien en claro que son instituciones que sirven para que la ciudadanía se exprese. Y en función a ello, los instrumentos que ellos ya reconocidos por la ley tienen como sus prerrogativas y como su financiamiento, es para que el propio ciudadano, habría que ver en todo esto la cultura política de participación, que tanto permitiría, como luego dicen, ¿no? Mientras más ojos estén presentes en el desarrollo de una actividad, la actividad va a ser desarrollada de mejor forma. Entonces, en la medida en que se pueda ver al partido político como una institución que sirve para esto, más personas podrían aproximarse a ellos y esto permitiría, pues, en un círculo virtuoso, mejorar la concepción, por ejemplo, del financiamiento público. ¿Para qué el financiamiento público? Pues, evidentemente, el partido político tiene tareas ordinarias, tareas extraordinarias, como son a partir del acrecentamiento de sus estructuras partidistas, la llegada de más militantes, la generación de mecanismos de garantías de derechos que posiblemente puedan estar siendo afectados de su propia militancia, de sus adherentes, etcétera, etcétera, la administración de los propios recursos, la posibilidad de capacitación y tareas editoriales, claro, forman parte de las tareas que de alguna manera los partidos políticos tienen desde la Constitución y desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la propia Ley de Partidos Políticos, como algo que tienen que realizar. Entonces, y esto es algo que se está viendo mucho en los partidos políticos, en la escuela se observa mayor participación institucionalizada de manera adecuada de estudiantes, los partidos políticos abren las puertas a los jóvenes, incluso a las mujeres mismas, y con ello la idea de financiamiento cada vez más se observa en elementos tangibles, generan sus convenciones, esta misma de las tareas editoriales publican más. Social, ¿no? Claro, tienen que tener un cauce que permita observar la actividad cotidiana del partido político. Y eso es algo que de alguna manera creo que comienza a desarrollarse, porque finalmente una de las cuestiones fundamentales en la democracia es la incerteza de saber quién gana las elecciones. Eso es sano para la democracia. Entonces, los partidos políticos cada vez más se ven en la necesidad de revisar y monitorear estas tendencias que ocurren en cada entidad federativa de cómo se dan los resultados, y eso los lleva a incrementar también su mecanismo de acercamiento con la ciudadanía. Entonces, el financiamiento sirve para eso. Evidentemente hay toda una estructura de otorgamiento que va en función de principios de equidad, que luego se traducen en la manera en que cada partido recibe ese tipo de financiamiento, y que evidentemente también a la par existe un modelo de financiamiento privado, pero existe un principio que establece que en todo caso los partidos políticos no pueden recibir más financiamiento privado que el público, por ciertas cuestiones que ahorita en el corte estábamos comentando, sí, ¿no? Claro. Es común escuchar, por ejemplo, que en Estados Unidos el financiamiento político es privado. Exacto. En su mayor parte, ¿no? O creo que en todo. Muchas veces la gente piensa que eso también puede ocurrir en México, pero creo que hay esos problemas que podemos visualizar ahí mismo, ¿no? La procedencia del dinero y también, pues, quién puede participar en política si no se va a ver dinero del Estado. Sí, la representación política surge como un elemento fundamental en la generación de una estructura estatal, en la generación de un sistema de gobierno democrático y evidentemente en todo el mecanismo de elaboración del proceso electoral. Entonces, el financiamiento, cuando va etiquetado de esta manera pública, pues permite estabilizar de cierta forma la participación ciudadana, ¿no? Evidentemente no puedo dejar de lado algunos aspectos que no son del todo adecuados. Para eso existe incluso el propio Instituto Nacional Electoral, tiene sus mecanismos
de fiscalización, ¿no? Porque si no, bueno, una cuestión que no es revisada, que no es monitoreada, pues cada quien hace lo que quiere con. Entonces tiene que haber mecanismos de fiscalización. Claro. Entonces, pero con ese mecanismo de fiscalización, el financiamiento público se convierte en un elemento importante para la generación de estabilidad de la institución de la vida pública nacional. Entonces, eso nos lleva de alguna manera a ciertamente forma parte de la propia responsabilidad de los partidos políticos, ¿no? Que esa forma en que la ciudadanía tiende a ver la manera en que trabajan y cómo se llevan ese financiamiento, que es legal, es constitucional, pues que lo observen de una manera más tangible para que poco a poco se vaya aceptando por la ciudadanía. Y ver que el financiamiento privado, de alguna manera, pues forma parte de una posibilidad que en todo caso debe también verse, sobre todo en las campañas políticas, cuando existe la necesidad de establecer un tope de gastos, pues que este no sea sobrepasado al financiamiento público y con ello también, pues de alguna manera mantener la equidad entre los contendientes en la campaña, ¿no? Claro. Eso creo que es fundamental. No, y que también donde entra también el tema de los tiempos en radio y televisión y todo esto. También. Ahora, otra pregunta que también se hace mucha gente en el sentido de los partidos políticos es ¿por qué tantos partidos políticos? Sí. O sea, porque por ejemplo, le comparan con Estados Unidos y dicen, no, pues nomás soy dos, el bipartidismo famoso, Sí. etcétera. ¿A qué obedece que en ciertos países haya muchos partidos y en otros, porque también creo que en otros, incluso en otros países hay muchísimos más, 20, 60, no sé cuántos partidos políticos, y aquí, bueno, pues tenemos unos 4 o 5, ¿no? Sí, Que son claro. los que están ahí, ¿no? ¿Por qué unos tantos y en otros menos? Estudiosos de los sistemas de partidos, como recientemente Giovanni Sartori, que falleció, Sí. tiene un libro extraordinario al respecto que hace un análisis en su tiempo de la forma en que se va generando principalmente el número de partidos a partir de otro elemento como es la ideología. Pues bueno, eso es circunstancial y eso tiene que ver con el momento de cada país. Entonces, ¿por qué muchos partidos políticos? Bueno, es algo explicable en nuestro país porque finalmente venimos de lo que se denominaba un sistema de partidos hegemónico, donde solo un partido político tenía mecanismos que lo volvían competitivo, Claro. ¿no? Y poco a poco con la propia liberalización de las leyes en la materia, la transición a la democracia se van reformando de tal suerte que va permitiendo que la competencia cada vez sea más democrática, ¿no? ¿Y eso qué nos permite ver? Bueno, a diferencia de Estados Unidos que hay un bipartidismo, pero que en realidad existen más partidos Sí, claro, políticos, el Partido ¿no? Verde y el... Pero solamente dos competitivos, ¿no? Así es, así es. En nuestro país ha habido una tendencia a observar mayor competencia entre 3 o 4 partidos políticos y algunos otros que ganan alcaldías, diputaciones locales, y eso es sano en un contexto democrático, ¿no? Entonces, la manera en que se ha venido mejorando el entramado constitucional en la materia va permitiendo que las diferentes expresiones tengan la posibilidad de participar en este derecho de libertad de asociación y por eso se observa mayor cantidad de partidos políticos. Pero siempre bajo la premisa, si en una elección, la primera que participes, en la cual no puedes participar coaligado, si no obtienes un umbral electoral, que en este caso es el 3%, tu partido pierde la franquicia. No Claro. puedes seguir participando. Entonces, no es que constituyes un partido político y ya continuarás de forma perenne participando. No, tendrás siempre que estar esforzándote por tener una representatividad mínima fundamental que luego te permita seguir compitiendo en las elecciones. Muy bien. Ahora, como bien lo comentas, esos partidos políticos, México es un mosaico cultural, ¿no? Sí. Y obviamente tenemos diversos tipos de pensamientos. Muchas veces también la idiosincrasia misma de la ubicación geográfica nos da cierto tipo de pensamiento, de ideología. Y yo creo que los partidos políticos están recogiendo esas ideologías, claro. ¿no? De hecho, vemos partidos políticos que son muy influyentes en ciertas partes, como el PRD, por ejemplo, que en el centro del país es muy influyente. Ajá. En el norte no lo es tanto, Así en el sur es. sí lo es. Y así vamos caminando, transitando en ese tema. Si ¿no? hay un crisol, como tú bien mencionas, ¿no? Se va presentando en diferentes zonas de nuestro país. Si hacemos un mapa, pues lo pintamos de diferentes colores. Claro, sí. ¿no? Entonces, ¿eso qué lleva? Algo que en democracia es evidente, la expresión del pluralismo, y que a veces también luego lleva a ciertas dificultades en el gobierno, ¿no? Tú lo mencionaste hace unos momentos sobre la idea de gobiernos divididos, ¿no? Sí. A veces se tiene un congreso de un color de un partido o de diferentes colores y un ejecutivo de otro, ¿no? Entonces, ¿eso qué lleva? Pues yo creo que más que una problemática debería ser la posibilidad de una discusión abierta
de cara a la ciudadanía que permite de alguna manera llegar a mejores acuerdos, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente la democracia mexicana lleva a permitir expresiones diversas y a la cual los partidos políticos tienen que estar atentos para que sus plataformas sean acorde a esta nueva realidad. Que digo, esto no es una fotografía, día a día se va transformando la visión que se tiene acerca de los partidos políticos, de los gobernantes, etcétera, etcétera. Esto es algo dinámico, pues. Claro, y vemos que se está construyendo ahora a partir, yo creo que de esas leyes que dijiste que desaparecieron en el partido hegemónico, que han creado nuevos partidos y que vemos que están también desarrollándose. El más reciente creo que es Morena, ¿no? Morena, el partido Encuentro Social, Encuentro y otro Social. que ya desapareció, el Partido Humanista, Sí. en la última elección Pero federal. estas son estas nuevas dinámicas Sí, claro. que van haciendo Sí. que tú nos comentas. Bueno, desafortunadamente el tiempo realmente es muy corto Qué y rápido. se nos quedaron muchos puntos ahí que esperemos en otro programa discutir. Agradecemos mucho al doctor Bruno Carrillo Medina, profesor de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y además secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral, por habernos acompañado. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu Y auditorio. quedas abierta otra invitación para seguir comentando porque faltaron algunas cosas como Estoy las abierto coaliciones cuando y invites, con demás. mucho gusto. Sobre todo, muchísimas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Nos vemos. Diálogos Judiciales. Estamos muy contentos de que en este trabajo conjunto del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y de Canal 28 Televisión Inteligente nos acompañe y haga posible este programa. Vamos a seguir comentando en este programa el tema de los partidos políticos porque realmente tenemos mucha necesidad de conocimiento de esas estructuras, esas organizaciones que trascienden a nuestra vida política nacional. Y de nueva cuenta nos acompaña el doctor Bruno Carrillo Medina, profesor de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral. Muchísimas gracias, Bruno, por seguirnos No, al acompañando. contrario, muchas gracias por tu invitación. No, bueno, el tema de los partidos políticos ya lo dejamos establecido en otro programa, qué son los partidos políticos y algunos problemas ahí que se dan día con día. Estas organizaciones políticas, Bruno, para entrar en materia, si me lo permites, Claro. realmente son necesarias para nuestro sistema, aunque ya tenemos candidatos independientes y ya han participado, pues nuestro actual gobernador proviene de candidato independiente. En estas elecciones pasadas del 2017 también hubo participación de candidatos independientes. Como quiera, sigue habiendo una gran diferencia entre el candidato independiente y el partido político, pero eso también da pie a que los partidos políticos se renueven, ¿no? Sí, claro. Yo soy un convencido de que mientras más cauces institucionales legales tenga la ciudadanía, pues mucho mejor. Que tengan opciones a partir de las cuales ellos puedan tener la posibilidad de buscar institucionalmente acceder al poder público, creo que es sano, ¿no?, para Claro, la democracia. claro. Entonces, tanto la existencia de partidos políticos como la posibilidad de que busquen candidaturas independientes, eso genera una idea sana en la democracia. La misma división de poderes pues tiene esa consideración, ¿no? Vamos a buscar dividir el poder político para que de alguna manera cada uno se esfuerce por hacer bien su trabajo. Entonces, llevándolo al contexto de las elecciones, llevándolo al contexto de partidos políticos, candidatos independientes, debe de verse como una estructura que al final de cuentas nos lleve a mejores resultados en la participación ciudadana, porque ciudadanos pueden hacerlo sin partidos políticos, como los propios partidos políticos que están conformados por ciudadanos, eso es importante, no Claro, hay que olvidarlo, claro. nunca se despojan de esa calidad. También realicen sus tareas de cara a la ciudadanía y con una mejor expresión que aglutine de forma más eficiente pues estas expresiones plurales que hay en la sociedad. Esto que comentaste es muy importante, recordarlo a la ciudadanía, a nuestros televidentes, en el sentido de que la persona que entra a un partido político a participar activamente, incluso a participar para ser votado y electo para un puesto de este tipo, Sí. no pierde su ciudadanía, No. sigue siendo un ciudadano Por al final de supuesto. cuentas, y porque también como sociedad estamos haciendo una división, yo creo que algo
que no nos traiga buenas cosas, de clase política y ciudadanía, como separándola. Debemos en lugar de abrir esa brecha, deberíamos cerrar esa brecha y mantener ese aspecto ciudadano en los gobernantes, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Finalmente, pues vivimos en una república, ¿no? Claro. Y la república que contextualiza, digo, evidentemente la ruptura con la monarquía y todo esto, ¿no? Pero es un poco observar lo que es de todos, ¿no? Claro. Y el Estado, en su contexto inicial, es eso, ¿no? Es algo que pertenece a toda la ciudadanía. Consecuentemente, la posibilidad de disputar el poder político por parte de la ciudadanía debe ser como una cuestión pues a incentivar. Creo que en la medida en que más personas se acerquen con intenciones democráticas de ganar un puesto político, pues se vuelve un círculo virtuoso donde la ciudadanía, partido político y luego el candidato independiente de alguna manera van a llevar a nuestro país y a nuestro estado a obtener mejores resultados en términos de pues tener una calidad democrática mucho más aceptable y que el resultado también se vea reflejado en la acción política, en las políticas públicas, pues más incluyentes a la ciudadanía. Creo que eso es algo que debe de ser, qué bueno que se hacen programas de este tipo, por ejemplo, yo te felicito por este tema, que de alguna manera permitan a la ciudadanía pues tener mayor conocimiento de ello, ¿no? Y reflexionarlo, porque el político no viene de Marte y se aterriza y empieza a gobernar, no, viene de la misma ciudadanía, de la estructura, de un conocimiento de su medio, y cuando llega, pues obviamente utiliza todo ese conocimiento para hacer su... Ahora, hay que reconocer que habrá algunos muy buenos y habrá algunos que no lo son tanto, ¿no? Pero al final de cuentas estamos viendo que son ciudadanos participando y que, aquí es algo muy importante, todos podríamos participar si lo deseáramos en esta clase de organizaciones y en cierto momento tener algún puesto de elección popular, ¿no? Sí, me recuerda una canción de los 80, tú la debes recordar, de Tears for Fears, de Todos quieren gobernar el mundo. Ojalá que todos quisiéramos gobernar el mundo, ojalá que todos quisiéramos, me refiero en contexto electoral, todos quisiéramos participar en modelos político-electorales, porque eso ¿qué va a llevar? A que exista primero una mayor observación, una mayor participación y consecuentemente una mejor selección, ¿no? Y eso de alguna manera se ve reflejado, creo yo, porque yo soy un convencido de que mientras mayor participación ciudadana exista, pues a nosotros como servidores públicos, al político como tal electo, nos lleva a tener un mayor compromiso y cada vez esforzarnos por hacer mejor las cosas. Entonces, en la medida que se incremente eso, creo que la visión que se tiene hacia los partidos políticos pues se tendrá como la que es realmente, ¿no? Un vehículo institucional que sirve de cauce para que los ciudadanos puedan acceder primero a una candidatura y, de ser el caso, a ganar un puesto de elección popular. Ahora, nuestra intención en este programa de Diálogos Judiciales, como usted lo sabe, es tratar de compartir con ustedes ideas que son más provenientes en la cuestión de la realidad jurídica y también de las organizaciones e instituciones democráticas. Pero hay que decirlo también que hay una obligación de los partidos políticos hacia la ciudadanía de cambiar también esos pensamientos a través de sus acciones y de la misma participación. O sea, yo entiendo que actualmente, Bruno, no sé cómo lo veas tú, los partidos políticos requieren un cambio también de imagen, un cambio también de más acercamiento a la ciudadanía para que también nosotros como ciudadanos entendamos más bien sus propósitos, ¿no? Organizacionales. Y en términos jurídicos eso es algo que ya se les exige, ¿no? Por ejemplo, la ley de partidos políticos establece la necesidad de tener un ente de, por ejemplo, de transparencia, ¿no? Que tengan un ente de garantías de derechos políticos que puedan ser violentados hacia sus militantes, ¿no? La posibilidad de tener también mecanismos incluso de métodos para resolución de conflictos internos, ¿no? ¿Y eso qué te lleva? Que cada vez la estructura jurídica lleva al partido político a comprometerse más con una realidad política. Va aparejado, ¿no? La norma finalmente lo que intenta es llevar a un mejor estadio la realidad social en la que existe cada uno de los miembros de esta comunidad. Entonces, eso también es aplicable a los partidos políticos. Evidentemente es algo con lo cual concuerdo contigo y el partido político desde lo institucional, desde lo legal, tiene esa obligación. Claro, eso de alguna manera, qué mejor si se practica a partir de ciertos valores ético-políticos y conforme se va observando el incremento de participación ciudadana, se va generando de alguna manera un comportamiento que vaya acorde con estas condiciones jurídicas. Sí, ahora, entendemos que usted en su hogar, en su casa, tenga su propia opinión sobre ciertos políticos en sí, personales, tenga cierta visión sobre las actuaciones, porque eso solamente lo va a
valorar la misma ciudadanía y lo va a juzgar a través de su voto. Lo que nuestra intención en Diálogos Judiciales es con el doctor Bruno es precisamente sentar la reflexión sobre la necesidad o bien la pertinencia de los partidos políticos en esa sociedad, ¿no? Mira, realmente... Porque no podemos, o sea, nuestra intención no es defender los partidos políticos, simplemente reflexionar sobre ellos, ¿no? Finalmente, esto que mencionamos, ¿no? La estructura jurídica ya le ha sobrecargado responsabilidad al partido político y eso es bueno que lo sepa la ciudadanía. Claro. ¿No? En condiciones, cuando un partido político no cumpla, pues si el ciudadano tiene la confrontación con un partido político en términos jurídicos, pues bueno, sabe que tiene mecanismos para intentar revertir aspectos que no hayan respetado algún derecho político oral. Entonces, y tiene que ver con la representación política. ¿Qué debe de hacer un político que pasa por el tamiz de una elección y gana la misma? ¿A quién debe de representar, no? Hay ¿Hasta teorías, dónde llega la disciplina partidista? Claro, evidentemente tiene un compromiso con el partido político, de alguna manera. El independiente pues tiene otro tipo de mecanismo, ¿no? Claro. Pero el mismo también tiene una responsabilidad con sus promesas de campaña con el ciudadano, ¿no? Sus votantes de alguna manera fueron los que llevaron a ganar una elección. Y además un político tiene su autonomía de su voluntad, el conocimiento, el contexto de lo que va a gobernar, y entonces tiene que haber una armonía entre esas visiones, ¿no? Tanto su responsabilidad con su partido, con sus votantes y su propio conocimiento de la realidad política y jurídica de donde esté gobernando, lo debe llevar a tomar una decisión funcional, adecuada, armónica, para que la acción política se vea reflejada en una aceptación del ciudadano y que eso es lo que en principio revertiría ciertas posiciones que no se tienen tan adecuadas hacia los partidos políticos. Hay encuestas que de alguna manera plantean eso, no solamente hacia los partidos, hacia varias instituciones, pero en función a lo que estamos hablando es tener bien presente que hay una responsabilidad con la promesa de campaña y con el ejercicio del poder público. Y eso creo que es fundamental que no se pierda de vista. No, y también yo creo que el poder del voto lo hemos visto muy claro en las últimas elecciones. Nos hemos dado cuenta que realmente la ciudadanía cuando no está contenta, cuando no está a gusto, pues lo demuestra a través del voto y yo creo que los ejemplos son muy claros para todos. Y eso también genera, pues obviamente, una presión para los partidos políticos y para los gobernantes, porque también hay que decir, me gustaría que ahorita vamos a hacer un pequeño corte en diálogo, si me lo permites, pero también habría que ver esto, que cuando una persona pertenece a un partido político, cuando llega a ser gobernante, no gobierna para el partido político, sino gobierna debería gobernar de una sana distancia, ¿no? Claro, y en general para toda la ciudadanía. Claro, incluso para los otros partidos políticos. Incluso, por supuesto. Muy bien, si nos permite vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre partidos políticos, sobre todo para comprender un poco mejor de estas organizaciones y dilucidar algunas de las dudas que tenemos acerca de las mismas. Y como lo he comentado, realmente lo que buscamos es que usted tenga un pleno conocimiento, un conocimiento más amplio respecto de por qué existen estas organizaciones y que realmente son sanas hacia el sistema político de nuestro país, de nuestro estado, y que yo creo que también garantiza una vida democrática más plena, ¿no? Y lo han venido haciendo. Yo creo que debemos estar orgullosos también de lo que se ha avanzado, con el conocimiento que siempre es perfectible, ¿no? Sí, siempre atentos. Claro que sí. Bueno, les recuerdo como siempre la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, www.pjenl.gov.mx, donde puede encontrar muchísima información respecto a lo que hacemos aquí en esta institución y que incluso tiene información que puede ser útil en su vida diaria. Vamos a volver aquí a Diálogos Judiciales en un instante. Gracias. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Seguimos comentando el tema de los partidos políticos, organizaciones democráticas que lo que buscan es representar una ideología a través del gobierno. Estamos con el doctor Bruno Carreño Medina, profesor de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral, con amplia experiencia en estos temas y en el análisis precisamente de esas organizaciones. Bruno, una cosa que también de repente nos llama mucho la atención es que obviamente el fin de los partidos políticos es ganar elecciones y gobernar, ¿verdad? A través de sus candidatos, de que esa ideología
que se manifiesta a través de sus estatutos, pues vaya hacia el gobierno, hacia lo que ellos consideran que es lo mejor para México, para el Estado. Pero también vemos ahora de repente que hay muchas alianzas electorales para buscar ganar. Y entonces de repente decimos, ¿cómo es posible que tú digas una cosa, tú digas otra y te unas para ganar? ¿Cómo va a ser esto? Es algo que confunde, ¿no? Sí, sí, puede confundirnos porque de alguna manera plantea la unión de dos o más partidos políticos para postular candidatos. Y eso pues a veces puede ser, sobre todo para quienes no puedan tener una visión de diferenciar lo que es un contexto electoral y un contexto de gobierno, incluso un contexto ideológico, ¿no? Primero, una coalición electoral está constitucionalizado, está legalizado en nuestro país y se permite a los partidos políticos cada vez que hay elecciones, salvo los que por primera vez compiten, esos tienen que ir primero solos a su primera elección. Los partidos que ya han transitado por otras elecciones sí tendrían de alguna manera la posibilidad de coaligarse, ya sea para ciertos cargos o para la totalidad de los mismos, ¿no? Hay toda una estructura legal para ello. Entonces, claro, eso permite de alguna manera que la ciudadanía observe la pertinencia, ¿no?, para ellos como votantes, como decisores de su sufragio, si le agrada o no la combinación de partidos políticos que va a estar de alguna manera sosteniendo una candidatura, ¿no? ¿Esto qué refleja? Bueno, la posibilidad de tener gobiernos que surjan a partir de mecanismos un tanto cuanto pragmáticos, podríamos decirlo, porque a veces no necesariamente son partidos que ideológicamente sean del mismo crisol, pero que es permitido, la legalidad está presente en esa Constitución, ¿no? Entonces, y que es temporal, solamente es para la elección, y que de alguna manera en sus convenios de coalición establecen ciertos aspectos sobre esto mismo, ¿no? Ahora, una cosa diferente es cuando ya se presenta, todavía no se ha presentado el caso, pero la Constitución ya la contempla, una vez que se termina una elección, se conforma un ganador o ganadores en el poder público, la posibilidad de tener gobiernos de coalición, ¿no? ¿Y esto qué conllevaría? Bueno, la posibilidad de que se disuelve la coalición electoral y puede observarse otro modelo en la coalición de gobierno, y que eso ya sería de alguna manera para llevar a cabo un plan de gobierno, ¿no? Lo mismo que ya ocurría con las alianzas parlamentarias o en el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado, ¿no? Diferentes partidos se unen para votar a favor de ciertas iniciativas, ¿no? Entonces, una cosa es la coalición electoral y otra cosa es la alianza o la coalición de gobierno o coalición parlamentaria. Y esa es una función muy práctica, ¿no? Sí. Es más que ideológica, es práctica, ¿no? Sí, claro. Para que avancen las iniciativas, Sí. Porque muchas veces, como lo tenemos en México, tenemos un Congreso, por ejemplo, la Unión fragmentado, sí, creo que 5 o 6 fracciones políticas, y obviamente pues para ciertas votaciones de leyes se requiere una mayoría calificada y que un partido político no tiene, entonces tiene que necesariamente que hacer las alianzas. Sí. Y esto es el juego democrático, ¿no? Desde luego. Más práctico que jurídico, vamos a decir. Sí, desde luego. Pero y hay que entender lo que es así, ¿no? Sí, es una realidad de nuestra política nacional, de nuestra Claro. política estatal, y creo que a la medida que se entienda que ese es el nuevo juego democrático, que esa es la circunstancia actual, creo que puede empezar a transitar de mejor manera los acuerdos, ¿no? Los acuerdos de forma abierta en la cual un partido político establezca de manera clara su posición, el otro también, y ya no se vea como algo negativo, ¿no? El acuerdo en oscuro, no. El acuerdo llevado a la palestra del Congreso, que se debata abiertamente y que se tome la decisión, porque finalmente tienen esa legitimidad y esa legitimidad jurídica y política, ¿no? Ganaron una elección, jurídicamente es posible, pueden tomar la decisión de esa forma. Entonces, Claro. bajo esa premisa, pues creo que sigue reiterándose esta posición de que los partidos políticos son un vehículo fundamental para la democracia. Bueno, muchas veces uno se preguntaría si sería bueno que tener un Congreso dividido con varias fracciones políticas, partidos políticos, Claro. o uno que sea dominante. Sí. Porque lo vemos, por ejemplo, cuando son gobiernos de los famosos parlamentarios, ¿no? Como en Inglaterra. El Parlamento, el que domina el Parlamento nombra al primer ministro, ¿no? Y eso garantiza que las iniciativas pues, pasen más fácilmente, sí. Pero también reduce la participación de otros partidos. De otras fuerzas. En México estamos en una constante revisión, ¿no? Sí. De lo que nos conviene de esa manera. Y también se han escuchado voces que dicen, a lo mejor el parlamentarismo es mejor para nosotros. Mira, en el 96 se hablaba de la llamada reforma electoral definitiva, ¿no? Al tiempo ya tenemos
varias reformas Sí, electorales. Que definitivas. Exactamente, todas no se definitivas. puede hablar de que sea definitiva, ¿no? Claro, claro. Es como tú lo dices, casi cada tiempo que termina una elección se revisa y se vuelve a modificar algún aspecto, Claro. ¿no? A veces más y a veces no tanto, ¿no? ¿Y eso qué conlleva? Bueno, la idea de tratar de estructurar resultados que faciliten el ejercicio del poder público, ¿no? Pero al margen de ello, que es importante tenerlo en cuenta, pues la forma en la cual se estructuran los acuerdos tendría que llevarnos a repensar un poco pues lo que la ciudadanía quiere, ¿no? Yo creo que ahí se debe de tener el político a tomar de la ciudadanía lo que está pretendiendo que sea llevado hacia las normas jurídicas, ¿no? Yo creo que de esa manera se puede solventar un buen porcentaje de modificaciones a nuestras leyes, ¿no? Si primero modificamos donde todos estamos de acuerdo, dejamos para un segundo término donde tenemos ciertas diferencias, pero podremos aproximarnos, y dejar al último donde tenemos cuestiones irremediables, ¿no? Claro. Eso creo que es sano en un contexto donde entendamos el pluralismo político, ¿no? Y que de cara a la ciudadanía pues se presente la necesidad de retomar de ella, de escuchar a través de diferentes mecanismos que ya existen, redes sociales, encuestas, etcétera, etcétera, pues qué es lo que la ciudadanía está esperando del servidor público, del político, del partido, etcétera, etcétera. Yo creo que, así como lo has comentado, la forma de trabajar de los partidos políticos realmente no es diferente a la que nosotros utilizamos para vivir día con día, ¿no? Por supuesto. Nosotros para lograr, bueno, nosotros que estamos casados, Sí. decimos lo que sí a todo lo que dice nuestra Exacto. esposa, ¿verdad? Sí, sí. Pero muchas veces para tomar acuerdos entre esposos es necesario hacer acuerdos, diálogo, a lo claro. mejor ceder sobre unas cosas Sí. y insistir sobre otras Sí. y reconocer nuestras diferencias irreconciliables, ¿no? Por Pero supuesto. tenerlas presentes, tal vez que no nos afecten en nuestra relación, Exacto. pero que realmente no sean problemáticas para seguir avanzando en lo que todos queremos, ¿no? Y yo creo que todos queremos que la economía sea mejor, que tengamos más libertades, Sí. que podamos ejercer mejor nuestros derechos, etcétera. Pero somos tan variados, el pensamiento es tan amplio en México y en Nuevo León que realmente es difícil. Mira, hay un enamoramiento, por usar lo que tú mencionas, al inicio del modelo democrático en nuestro país. Sí. Se pensaba que con la llegada y el advenimiento de la democracia todos los problemas iban a terminar. La realidad de las cosas es que iban a terminar algunos y a empezar otros. Claro. Los que empiezan son, como tú dices, en el matrimonio, pero en el noviazgo no hay ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero ya cuando convives, cohabitas, entonces sí, y es lo que está llegando con este pluralismo político, pues hay diferencias, ¿no? Entonces es necesario escucharnos, es necesario entendernos y en alguna medida también dejar de lado aspectos que no necesariamente podemos llevar porque no, o sea, esta es una cuestión de entender que hay otro, hay un tercero que también forma parte de la sociedad, que no podemos excluir, Claro. que tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, por eso la generación de partidos políticos. Los partidos políticos como asociaciones permiten el reconocimiento de lo diferente. Cada partido tendrá a partir de sus militantes visiones. Y en la medida en que luego haya aproximaciones, esto mismo de decir, donde no haya mucha controversia, pues vamos a solventar rápida, ¿no? Y dejar en términos ya más, darle un poquito más de tiempo para madurar la decisión a aquellos donde no hay esa posibilidad de darle celeridad a la decisión. Entonces, se reitera esto, ¿no? El partido político es fundamental, permite el pluralismo, solo que la ciudadanía tiene que estar atenta a que funcione de manera adecuada. No, ahora, como lo comentamos anteriormente, hay que reconocer que una vez que se hace la elección y se elige a un gobernante, Sí. este deja de pertenecer, bueno, vamos a llamarlo así en términos prácticos, al partido político y gobierna incluso por los que no votaron para él, ¿no? O así debería ser. Pero seguimos identificando ese gobierno como el gobierno priista, el gobierno panista, el gobierno perredista, el gobierno de Morena, etcétera. ¿Qué tan bueno es eso, que identifiquemos al gobierno con el partido, cuando debería ser que es un gobierno separado o debería ser un gobierno separado del partido? Pues habría varias visiones al respecto, ¿no? Por un lado, esa sana distancia que debe de tener para Claro. evitar que haya pues violaciones a disposiciones constitucionales de la equidad en los recursos, ¿no? En la contienda electoral. Y por otro lado, no perder de vista quién está gobernando para la Claro. toma de decisiones posterior en las elecciones. Creo que en todo caso forma parte de esa madurez, de un acrecentamiento de la cultura política y en donde podamos de alguna manera diferenciar estos aspectos, ¿no? El gobierno tomando sus decisiones al margen de influencias que no formen parte de la propia decisión que se esté tomando, pero el ciudadano, atento a lo que ocurre o transcurre en el gobierno, pues también tomar decisiones a la hora de refrendar o no un gobierno.
Sí, bueno, ahora también hay que decir que el gobierno termina, Claro. o sea, pero el partido permanece. Permanece, claro, por supuesto. Eso es lo que le da consistencia a nuestro sistema político, Sí, ¿no? sí, la posibilidad de que esa asociación no esté al arbitrio de cuestiones que no sean más allá de sus propios militantes, salvo la cuestión de perder el registro por Claro. tener menos de la representación necesaria, pues le da estabilidad al sistema de partidos y consecuentemente al sistema de gobierno, y al sistema democrático de este país. Muy bien. Bueno, desafortunadamente el tiempo, como te digo, es Ya muy se acabó, qué corto rápido. y es muy rápido, pero me gustaría que nos dejaras una reflexión sobre los temas de los partidos políticos. Yo creo que hay mucho que aprender de los partidos Sí, políticos, sí. Diferenciando partido político de gobierno, ¿verdad? Claro, El claro. partido político como institución, Sí. como organismo Sí. electoral y participativo continuo dentro Sí. del sistema democrático, ¿no? Sí, pues yo invitaría a la ciudadanía de alguna manera que reflexione en función a esto. Las instituciones es mejor tenerlas a no tenerlas. Es una institución que sirve de cauce democrático, ya sea que decidan o no militar en un partido político, entender su funcionamiento y estar atentos a su práctica. Y si deciden participar, pues que lo hagan de manera democrática, que entiendan que hacia el interior pues las decisiones se toman en conjunto, ¿no? Y creo que de esa manera pues podríamos un pequeño paso hacia adelante en la construcción de una democracia más sólida en este estado y en este país. Muchísimas gracias. Bueno, Al contrario. esperemos que les haya gustado este tema. Muchas gracias al doctor Bruno Carrillo Medina, profesor de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y secretario de Estudio de Cuenta del Tribunal Estatal Electoral. Muchas gracias, Bruno. De nuevo. Al contrario, otra vez, a la orden. Y sobre todo, muchas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Los esperamos la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.